están todos los que deben estar, están todos los que deben estar. Ok. Bueno, ya empezaron a llegar poco a poco. Bueno, miren, ya les dejé su tarea, les mandé los programas. Entre otras cosas, déjenme mostrarles que corregí el bug ese que tenía. Se los voy a mostrar nada más para que vean cómo funciona. Pero bueno, ya corregí ese asunto, que era un problema de qué trayectoria, la trayectoria donde estaba buscando el programa. Ok. ¿Qué? ¿No me dejó? A ver, no, esta, ok. Ok, bueno, ¿se acuerdan que teníamos el tablero y qué sé yo, y entonces poníamos las piezas aquí? No sé, cualquier cosa. Y, por ejemplo, yo quería mandar a capturar imagen, le daba clic aquí, y ahora aparece la imagen, y aquí me pone una ventana donde me pongo el archivo que quiero, ¿no? Por ejemplo, no sé, diagrama JPG, y lo salva como un JPG. Y ya tengo ya tengo este diagrama JPG. Déjenme ver si está. A ver, déjenme ver dónde le digo captura imagen y le digo que lo salve. En documentos lo salvo. Bueno, entonces me salgo de acá y me voy a documentos para que lo vean. Ok. Y voy a compartir la pantalla. Aquí está el software que pone las fotos, y aquí está el diagrama, ¿no? Quizás le falta el borde, ¿no? Poner una línea en el borde, y eso se lo debería poner para que se vea perfectamente bien, y la parte blanca de las casillas finales no se vea separado o sea, se vea como el tablero completo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que esto es una imagen, y esa imagen ocupa 34K, mientras que un tipo de letra ocupa 100 bytes, ¿no? O sea, no 34K. Entonces, por eso se sugiere que se usen los tipos de letras. Si ustedes tienen que hacer un diagrama que ponga flechas o que tengan que dibujar colores dentro de esto, probablemente sí necesiten usar un diagrama gráfico, pero si no, pues es recomendable usar los tipos de letra, ¿no? Pero bueno, eso es más allá del asunto. Lo que quiero mostrarles hoy, básicamente, es algunos de los antecedentes del ajedrez por computadora. Ya vimos el primer artículo, que es el artículo de Turing, que como vimos, como que él ya plantea un poquito la idea de las computadoras si pueden pensar, ya medio bosqueja el asunto de la prueba de Turing, diciendo si una máquina puede engañar a un ser humano en una plática, ¿no? Cosa que ya casi prácticamente ocurre. Hay un concurso internacional de programación que se trata de engañar a un jurado de que están hablando con una computadora, y cada vez es más factible la posibilidad de que alguien sea engañado, ¿no? Las pláticas entre entre el jurado de ese concurso y los programas en general son de 5 o 10 minutos, y se supone que se puede hablar de cualquier tema, y entonces el programa debe tratar de entender de lo que están hablando, ¿no? Y entonces de ahí se sacan conclusiones. Pero todavía creo que nadie ha ganado el concurso, porque no así, o sea, la gente no ha sido totalmente engañada, ¿no? Se supone, pues. Pero yo creo que poco a poco esto eventualmente va a ocurrir. Y y bueno, ya Turing lo bosqueja de alguna manera este asunto. Y bueno, el plan es seguir viendo seguir viendo lo que estamos
los antecedentes del ajedrez por computadora. Entonces ya vimos el artículo de Turing y ahora vamos a ver un poquito la idea del primer autómata que existió, que se llamaba el turco de Kempelen. Voy a buscar una imagen del turco de Kempelen. Hay muchas imágenes ahí en la red. Ahorita se las pongo. Bueno, el turco de Kempelen, déjenme que, bueno, ahorita les comparto la imagen, pero bueno. El turco en realidad era un engaño, porque se trataba se supone, un robot que podía jugar al ajedrez. Y estoy hablando de eh, de un escritorio en donde había una figura, un muñeco con un turbante que le decían el turco, y el muñeco podía mover las piezas de ajedrez. La historia del ajedrez por computadora tendrá unos 50 años, pero mucho antes ya se buscaba el sueño de hacer un programa que jugara al ajedrez, o sea, tener una máquina que jugara al ajedrez, ¿no? Wolfgang von Kempelen, que nació en el 1734 y murió en 1804, fue uno de los primeros que decidió hacer un autómata, un robot, ¿no? No existe la palabra robot, la palabra robot es muy moderna, del principio del siglo probablemente, del siglo pasado. Pero Kempelen decidió probar suerte y diseñó una máquina que jugaba al ajedrez, la cual era en realidad un escritorio que tenía una serie de engranes y cables y qué sé yo, y tenía un muñeco que era el turco, que le digo que tenía un turbante y con un mecanismo ingeniosón podía mover las piezas de un tablero. Déjenme mostrarles cómo se ve algunas fotos del turco. Aquí pueden ver algunas de las fotos. Este, Como podrán ver, era un escritorio aquí en donde están viendo. Sí, sí ven el ratón, ¿no? Que se mueve. Si muevo el ratón, ¿lo ven? ¿Donde señalo? ¿O no? Sí. Ok. Bueno, aquí, por ejemplo, ven dónde se escondía la persona que jugaba, que tenía que ser relativamente de baja estatura o pequeñito, ¿no? Algunos decían que era un enano. Y y aquí se analiza, acá arriba, se analiza cómo funcionaba el brazo del robot, ¿no? Y lo que hacía Kempelen era, jugaba contra la gente de un público y abría las puertas y se veía que había engranes y qué sé yo, y entonces no se veía que estaba ahí alguien escondido, ¿no? Pero incluso fue Edgar Allan Poe, escribió por ahí una narración donde analiza el turco que lo vio y que llegó a la conclusión correcta. Había una persona dentro, ¿no? Como se puede ver acá, ¿no? Se ha reproducido el turco muchas veces, la máquina del turco. La original pasó, ahorita les cuento bien la historia, pero la original terminó quemándose en un incendio en Filadelfia, donde estaba en un museo, ¿no? Entonces ahí se perdió finalmente, ¿no? Pero bueno. Bueno, el punto está en que Kempelen, Wolfgang Kempelen, von Kempelen, hizo el turco, y les digo, la figura era un maniquí, el torso, o sea, desde la cintura hacia arriba, que jugaba al ajedrez con sus propios tableros y piezas que estaban sobre un escritorio. Kempelen hizo algunas demostraciones públicas en donde el turco jugaba muy bien. El inventor entonces abría la puerta del escritorio, las puertecillas que tenía, y se podían ver los engranes que supuestamente daban la capacidad ajedrecística al muñeco que tenía el turbante. Kempelen mostró por primera vez al turco en la corte de la emperatriz de Austria, María Teresa, en 1770. O sea, tendría 36 años, tenía Kempelen. Y poco tiempo después realizó una gira por Europa que duró varios años. El turco jugó en París, en donde dicen venció a Benjamin Franklin, y en otra partida contra Napoleón Bonaparte, quien hiciese una jugada ilegal, y el turco respondió tirando todas las piezas del tablero. Pero miren, yo no le creo nada a estas historias. Hubo un tiempo cuando estaba Juan Pablo II que salieron unos problemas supuestamente compuestos por él. Tampoco les creo. Parece ser, por ejemplo, Benjamin Franklin, sabía de ajedrez, pero probablemente jugaba muy mal. Y Napoleón Bonaparte habrá sido el gran general de la guerra, pero en el ajedrez era bastante malito.
¿no? Entonces, pero claro, como eran personajes famosos, sus partidas son reconocidas o recordadas o guardadas en algún sitio o en algún libro están, ¿no? Por ejemplo, hay una partida que jugó Bill Gates contra Magnus Carlsen, que es el campeón mundial actual, en un programa de televisión y Magnus Carlsen le ganó en menos de 10 jugadas, ¿no? Pues, ¿cuál es la gracia? Pero es que es Bill Gates, pues sí, pero Bill Gates juega peor que un niño de primaria, pues entonces, pues, ¿cuál es la gracia? Pero bueno, entonces tampoco no creo que muchas de las partidas que se les adjudican a gente famosa sean realmente de gente famosa. Entonces, a lo mejor son inventos, ¿no? Pero bueno, pero se dice que eso pasó, ¿no? En 1789, Freiherr Joseph Friedrich zu Ragnitz, todo esto, construyó un duplicado del turco y escribió un libro mostrando su posible funcionamiento. Ragnitz llegó a la conclusión que debía haber un enano o alguien de corta estatura dentro del mueble. Cabe destacar que las medidas del turco de Ragnitz eran diferentes a las del turco original. Aún así, llegó a la conclusión correcta. Y sí, todo era un fraude. El turco no era un autómata, sino un títere operado por una persona que se escondía dentro del escritorio de madera. Se dice que hubo al menos 15 ajedrecistas que jugaron dentro del mecanismo, el cual permitía al ser humano escondido no solo ver dónde estaban las piezas en el tablero, sino además poder mover el brazo del maniquí para realizar la jugada cuando le tocaba jugar. Hay un libro del turco que se los voy a mandar. Está en inglés, por si les interesa. Está la referencia ahí, ¿no? ¿Siguen viendo las fotos del turco? Bueno, pues ahí, como podrán ver, eh, se han hecho unas, eh, ¿cómo se llama? Algunas imitaciones del turco, cómo estaba sentado. Les digo, abrían unas puertecillas y se veían engranes, y qué sé yo, para hacer la idea de que el turco pues era un autómata, ¿no? Después, y con esta facha de ser un turco con turbante, pues esa era la gracia que tenía, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente hubiera sido bueno que no se quemara en el incendio porque hubiéramos sabido exactamente cómo era, pero bueno, quedan algunos dibujos e ideas al respecto, ¿no? Les digo, hay muchas fotos del turco, en fin. Pero el turco fue donado al Museo Peale de Filadelfia y en el año 1854 fue destruido por las llamas de un incendio. Kempelen fue una especie de mago y animador de una ilusión, la de tener una máquina que podía jugar al ajedrez. Su truco era un fraude, sí, pero lo que sí hizo fue que mucha gente creara la posibilidad de tener una máquina que pudiese realizar una actividad que siempre se ha considerado un ejemplo de la inteligencia, que es jugar al ajedrez. Hay una partida del turco que no se los voy a mostrar porque como no creo que ni que sea así hasta, contra supuestamente Napoleón Bonaparte y que le ganan en 24 jugadas. Pero yo creo que Napoleón Bonaparte, si es partida de él, es muy mala. Se dice que Algier, un jugador, Johann Baptist Algier, fue un maestro de ajedrez alemán, austriaco, que fue uno de los primeros que jugó dentro del turco y escribió el primer libro de ajedrez en alemán, ¿no? Pero bueno, ese es el caso con el turco, que de alguna manera, pues era un truco, no de magia, pero era un truco así como, que era una ilusión, ¿no? Y la gente tiende a creer, ¿no? Aquí en México, cuando se hicieron los festivales de ajedrez en la UNAM, hubo un turco virtual que estaba en una especie de pantalla en 3D, una cosa muy simpática, y era alguien no, bueno, era una caricatura de un turco y hablaba con las personas que pasaban, pero había una persona atrás de esa caricatura que se movía, o sea, movía la boca y demás de acuerdo y los brazos de acuerdo a lo que hacía la persona que estaba atrás del turco, como en esta realidad aumentada, y estaba bien hecho porque era ingenioso y tenía buen humor y era simpático con todos y demás, ¿no? Y mostraba unas partidillas. Ese fue una de las cosas que se hicieron en el Festival de Ajedrez de la UNAM hace unos años, pero no sé qué pasó con eso, pero estaba muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Pero bueno, es claro que todo el mundo, bueno, todo el mundo el que estaba metido dentro de este ambiente quería de alguna forma tener un programa o una máquina que jugara al ajedrez, ¿no? Por ejemplo,
Torres Quevedo era un ingeniero que en 1912 presentó algo que él llamaba el ajedrecista, que fue un autómata que construyó en 1912 Leonardo Torres Quevedo, que nació en 1852 y murió en 1936. Se presentó en la Feria de París de 1914 por primera vez, donde generó mucha expectativa. Y se mencionó en la revista científica American en un artículo que se llamaba Torres and His Remarkable Automatic Device. Torres y su extraordinario dispositivo automático, del 6 de noviembre de 1915. La máquina podía jugar con éxito el final de rey y torre contra rey y se considera el primer autómata real que pudo jugar posiciones de ajedrez. El final de rey y torre contra rey, ahorita se los muestro, es muy sencillito. Y el hecho de hacer una máquina que jugara, ahora sí, realmente ese final, resultó todo un éxito, ¿no? No era como el turco de von Kempelen, que era un fraude. La máquina de Torres Quevedo ganaba este final básico, pero si pensamos que esto se mostró antes de 1920, de veras el resultado es notable porque la tecnología estaba muy, muy verde como para hacer eso. El mecanismo de Torres Quevedo lo escribió un señor que se llama H. Vigneron en una revista que se llama Le Nature, 1914. Torres Quevedo usaba electroimanes bajo el tablero de ajedrez y jugaba automáticamente el final descrito, teniendo como rival un jugador humano. No jugaba de manera muy precisa y no siempre llegaba al mate en el número mínimo de jugadas a causa del algoritmo que usaba Torres Quevedo, pero lograba la victoria en todas las ocasiones. Claramente no estaba optimizado, pero la idea de tener una máquina que jugase este final básico ya de por sí era una idea muy atractiva. Ahorita les muestro la máquina de Torres Quevedo. Bueno, ¿cómo era el algoritmo de Torres Quevedo, del inventor español, para ganar este final? Para mí eso era un misterio, pero resulta que en el libro Chess and Machine Intuition de George Atkinson, que me lo compré y que lo tengo guardado en una caja cuando me mudé, tengo que buscarlo, aparece el algoritmo que usó este ingeniero para que su robot jugara al ajedrez, ¿no? El algoritmo de Torres Quevedo lo tengo acá. Se asume algunas cosas. Primero, que el rey del autómata está en A8, la torre en B8 y el rey enemigo en cualquier casilla que no esté en jaque. Y tengo aquí el pseudo algoritmo que les puedo yo mostrar. Bueno, les voy a mandar, de hecho, ¿cómo se llama? El documento donde viene el algoritmo de Torres Quevedo, ¿no? El de final de torre y rey contra rey es muy fácil de ganar, es uno de los finales básicos, muy, muy sencillo, y nunca se puede perder, ¿no? O sea, siempre se gana con la torre y siempre se da mate muy fácil, ¿no? Pero el haber hecho todo un mecanismo de ingeniería para jugar correctamente, me parece que es notable, ¿no? Ahora, todo eso estaba planteado como una posibilidad eh, para hacer programas mucho más eficientes. Por ejemplo, la idea de Torres Quevedo, pues sugería que se podía ser más sofisticada, pero desde luego se necesitaría mucho más capacidad. Déjenme ver si encuentro entonces, ok, aquí está Torres Quevedo, que es este señor, Leonardo Torres Quevedo, que era inventor y era ingeniero, qué sé yo. Y aquí tenemos, bueno, estas fotos están muy chicas, déjenme ver si tengo alguna foto más grande. Se ve que hizo algunas cosas, hizo no solamente lo de ajedrez, se ve que estaba metido en cosas como de globos, qué sé yo. Bueno, aquí está, ¿cómo se llama? Déjenme ver si puedo hacer esto más grande. A ver, bueno. Bueno, no sé si ven, si llegan a ver la, la imagen aquí del tablerito y que tiene Torres Quevedo, no es el único, aquí hay otro, y no sé, llegan a ver, ¿qué hice? No, como podrán ver, aquí tenemos la máquina de Torres Quevedo con el tablero de ajedrez y una serie de cables y engranes y electroimanes y qué sé yo, ¿no? Y evidentemente, pues, esto ya no era un truco, esto sí, evidentemente, sí era real, ¿no? Este, la máquina está en un museo hasta donde sé, ¿eh? No es, no se quemó en ningún
Aquí está con otras gentes. Aquí abajo, por aquí yo tenía una foto en lo que les voy a mandar. También tengo esto, dejé que lo stop share, le digo no share. Y bueno, aquí está el algoritmo de Torres Quevedo. Aquí está Torres Quevedo con alguien. Le estamos hablando a Norbert Wiener, que era el que inventó el término cibernética, me parece, cómo jugaba su máquina, ¿no? Aquí está la máquina en un escritorio grande, ¿no? Aquí está la máquina con las piezas en el tablero, ¿no? Y esto es básicamente el truco de Torres Quevedo. Permítanme un segundo. Denme un segundo, por favor. Perdón. Bueno, entonces les decía, el final de Torres Quevedo se los voy a mostrar para que vean cómo más o menos se debe jugar. Y lo que hizo Torres Quevedo, que algo de ajedrez debe haber entendido, se debe haber dado cuenta que había un procedimiento a seguir. Desde luego, eso no es gran invento, porque finalmente es claro ¿cómo se llama? Que de alguna manera pues, los ajedrecistas saben algunos procedimientos. Bueno, ese es el... ¿Están viendo el tablero de ajedrez ahorita? ¿Lo llegan a ver? ¿O no? No, estamos viendo Ah, una entonces, imagen perdón. de Sí. Zoom. No, dejen que entonces les pongo el tablero. Ok. Ahora sí lo ven. Yo quiero creer que sí lo ven. Sí. Bueno, este es el final. El chiste es darle mate al rey negro, ¿no? Que es este. Es el rey blanco y esta es la torre blanca. Bueno, el caso es que el truco es encerrar al rey en una esquina o en la primera fila o en alguna de los bordes del tablero. Y para eso, pues, una de las jugadas es jugar acá porque le quito todas estas casillas. Es decir, el rey ya no puede pasar porque está en la torre. Y le quito todas estas casillas. Entonces ahora el rey negro solamente tiene pues estas casillas de acá para moverse. ¿Sí? Todas estas que están acá. ¿Sí? Todas estas de acá son las que se pueden mover, pero obviamente con la torre le estamos quitando ya más de la mitad del tablero, ¿no? Y bueno, supongamos que el rey, el rival, quiere evitar que lo maten pronto, el rey juega acá, y como ya no puedo encerrarlo fácilmente, pues juego el rey. Y cuando me atacan, juego el rey y defiendo la torre. El rey se quita y le quito toda esta fila y toda esta fila y toda esta columna. Entonces ahora ya estoy restringiendo el valor de esto a solamente estas casillas, ¿no? A este recuadro, ¿no? Entonces, bueno, pues si el rey se mueve, quito otra. Si el rey se mueve, vengo acá. Si el rey se mueve, vengo acá. Si el rey se mueve, ya no puedo pasar hasta la torre. Pues si juega acá, por ejemplo, pues hago esta. Y si se quita acá, pues le hago esta. Y lo voy encerrando. Fíjense cómo cada vez tiene menos espacio. Nada más ahora tiene 12 casillas, ¿no? 3 por 4 estas de acá, ¿no? Sí, tiene estas de acá. Nada más. ¿Ok? Entonces, bueno, pues puede jugar acá. Yo pierdo un tiempo, el rey se quita y torre acá. Y lo voy encerrando, si acá, acá, si juega acá, le hago esta. Y cuando me dé chance, pues le quito más casillas. Ahora solamente tiene estas 6 casillas, ¿no? Y el rey viene acá, se quita, vengo acá, viene acá, le quito otra fila. Y ahora fíjense, ya le quité todo esto y solamente tiene estas 4 casillas para poderse mover. El rey viene acá, pues pierde un tiempo, el rey se quita, juego el rey, juega acá, que es única porque ya le quité esta, le quité esta, le quité esta y le quité esta. Y esto es mate.
¿Ok? El rey no puede escapar. Aquí no puede ir porque está el rey. Aquí no puede ir por el rey, aquí no puede ir por la torre. Y el rey no tiene salida, ¿no? Esto es mate. No, el mate de bien jugado se da en alrededor de 12 jugadas, me parece, ¿no? Por ejemplo, otra posibilidad para quitarle al rey casillas, por ejemplo, yo le quité esta mitad del tablero, pero podría jugar esta, quitándole todas estas, dejándole todo este tablero acá, para que se pueda mover. Si viene para acá, bueno, pues me acerco al rey. Ahora, la torre sola no, ninguna pieza puede dar mate sola. Tiene que ayudarse del rey muchas veces, incluso la dama, ¿no? Miren, déjenme poner el, el ¿cómo se llama? El editor del tablero y vamos a poner una reina en lugar de la torre, ¿sí? Y vamos a ver cómo se gana con bueno, en esta posición, da lo mismo de qué lado esté, está el rey en jaque, el rey se quita, y entonces ahora la dama, por ejemplo, le puede quitar. La dama es tan poderosa porque se mueve en vertical, en diagonal y en horizontal, que le quita todas esas casillas, ¿no? Entonces el rey puede venir acá, entonces le quito acá, y ya quité perdón, le quité todas estas y todas estas, ¿no? Y le quité la diagonal. Entonces, si viene acá, pues le quito acá y lo voy encerrando mucho más rápido. Si viene acá, le quito acá, miren, ya le quité todas estas, nomás le quité estas y le quité estas. Entonces, tiene acá, nada más, o acá. Y cuando juegue acá, por ejemplo, le hago esta y ahora el rey está encerrado. El rey viene para acá y ahora me acerco. No puedo dar mate si no acerco mi rey, ¿sí? Y mate, ¿no? Es mucho más rápido, se da en 12 jugadas, mientras que con la torre me costó como 20 jugadas. Pero eso puede ser porque por mi ineptitud debería probablemente ganar con Creo que si ponemos, hay unas tablas de finales que ya veremos, creo que el final se gana en 12 jugadas, ¿no? Los programas, cuando hay un mate así, dicen, por ejemplo, miren, déjenme ponerles otra vez el final de torres. Aquí, editor del tablero, voy a ponerle aquí, voy a quitar voy a poner la torre, y voy a poner el rey. Y si ponemos aquí, el tablero de análisis, y le decimos al programa, ¿sí? Dice mate en 25, en esta posición, ¿ok? Con la dama es mate en 12, más o menos. Y con la torre es mate en 25, ¿no? Y miren el programa analiza los 25 movimientos y da mate, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, esos dos son, son los, el autómata de von Kempelen, que se llamaba el turco, y que fue un fraude, y el de Torres Quevedo, son el antecedente básico para los programas que deben jugar al ajedrez, o sea, para lo que ahora conocemos los programas que juegan al ajedrez. Desde luego, cabe decir que y a nosotros nos parece muy común pensar en que pues, tenemos computadoras y todo este rollo, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que las computadoras son muy modernas, ¿no? Y entonces, en 1914, cuando se hizo, 1913 o 12, cuando se hizo el autómata de Torres Quevedo, no existían ni las computadoras, ni los programas, nadie pensaba en algoritmos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que hizo Torres Quevedo es casi visionario, es un verdadero pionero y es un esfuerzo increíble porque hacer una máquina física que juegue, sí tiene su gracia, ¿no? Pero bueno, eso sería con los antecedentes básicos y tenemos tres entonces. El autómata de von Kempelen, tenemos el de Torres Quevedo y el artículo de Turing. Y entonces, en los 20 minutos que tenemos todavía, les voy a mostrar el siguiente artículo que quiero que lean. Les voy a mandar también un libro que contiene ese artículo es un libro en PDF. Les voy a decir de qué página está el artículo de Shannon, de Claude Shannon,
que habla sobre el ajedrez y de cómo hacer un programa que juegue al ajedrez. Shannon era un ingeniero estadounidense que trabajó en AT&T o en Laboratorios Bell. Vamos, que tenía una carrera académica muy sólida. Es el creador, bueno, es el padre de la informática y de la ciencia de la información, de cómo se transmite y se recibe la información. Trabajó mucho en esas cosas y escribió un artículo en el 49, incluso antes que el artículo de Turing, que es del 53, ¿no? Claude Shannon nació en 1916 y murió en el 2001. Así que vivió 86 años, ¿no? Era ingeniero eléctrico e investigador del MIT y desde 1941 en los laboratorios Bell. Es uno de los pioneros de la teoría de la información. Su texto habla de cómo hacer para que una computadora pueda jugar al ajedrez. Describe lo que una máquina debería hacer para jugar una partida razonable. Ahí Shannon plantea uno de los procedimientos que todos los programas de ajedrez hoy en día usan, que es el procedimiento Minimax, el cual se basa en una función de evaluación de la computadora, la cual permite a la máquina decidir qué jugada debe hacer de acuerdo a ciertos factores. El procedimiento Minimax es un procedimiento de minimizar las jugadas del contrario y maximizar las propias, ¿no? Y entonces lo que se hace es se crea un árbol de todas las posibles variantes que se tienen y eventualmente ese árbol se evalúa en los nodos finales y se regresa hacia arriba. Es un procedimiento que formalmente es recursivo y que se usa en la mayoría de los programas de ajedrez y en la teoría de juegos para resolver precisamente los juegos de suma cero y de información perfecta entre dos jugadores, ¿no? Que son muchos. Creo que fue von Neumann o por Neumann, como quieran llamarle, él tiene por ahí una demostración que un juego de varios jugadores, en un juego de suma cero, o sea, de más jugadores, no solamente dos, sino de más jugadores, de suma cero, información perfecta, se puede reducir a un juego de dos jugadores. Es decir, aunque haya 100 jugadores, la teoría funciona igual para 100 que para dos, ¿no? Pero bueno, la propuesta de Shannon para hacer que un programa jugara al ajedrez, en realidad es también de un pionero, ¿no? Es de veras visionario, pues, no, pues primero no había las computadoras como ahora, ¿eh? No crean, es que se nos olvida que, porque las computadoras las tenemos muy accesibles, ¿no? Pero hubo un tiempo donde no existían estas computadoras vamos, esto es muy moderno, ¿no? Pero Shannon dio los puntos más importantes que debería tener un programa de ajedrez. Su función de evaluación propone una serie de características que veremos ahorita. El artículo de Shannon, a diferencia del de Turing, el artículo de Shannon es muy preciso, el de Turing es muy poco preciso. Tan poco preciso es que cuando hicieron este programa que le llamaron Turochamp, unos alemanes, para jugar contra Kasparov, tuvieron que asumir cosas que Turing no escribió en su artículo, ¿no? Y dijeron, no, pues Turing debe haber pensado en esto, porque si no el programa no puede funcionar. Y ahí era poco preciso, ¿no? Pero yo creo que Turing estaba más preocupado por la idea del programa ajedrez que por mostrarnos hacer un programa estrictamente, ¿no? El artículo de Shannon es muy preciso en qué es lo que hay que hacer. Y si ustedes quieren hacer un programa que juegue al ajedrez, más allá de este curso, desde luego, porque aquí no tenemos tiempo para hacer eso, o sea, no alcanza un semestre para hacer un buen programa. Vamos, un buen programa de ajedrez puede llevar años, ¿eh? Intentar hacer un programa fuerte de ajedrez. Quizás hoy en día, en un año, se tenga un muy buen programa, conociendo miles de técnicas que hay ahora, ¿no? Pero lo que hizo Shannon fue plantear los fundamentos de los programas que juegan al ajedrez, y por eso es muy importante su artículo, ¿no? En 1951, el doctor Dietrich Prinz escribió un programa para la computadora Ferrantin de Manchester. El programa seguía las indicaciones del artículo de Shannon y hacía una búsqueda exhaustiva de jugada y media hacia abajo, es decir, 3 movimientos, ¿sí? Solamente 3 movimientos. O sea, un movimiento de blancas, un movimiento de negras y otro movimiento de blancas. El programa podía resolver mates en 2 jugadas sin dificultad. Este programa solamente demostró la viabilidad de la idea de Shannon, pero no contribuyó significativamente al desarrollo de los siguientes programas de ajedrez. Pero el artículo de Shannon, aunque Shannon no lo probó y ni siquiera hizo una simulación como habría hecho Turing con su Turochamp, es muy importante porque bosquejó una función de evaluación, es decir, lo cual de nuevo es notable en muchos sentidos porque no se tenía conocimiento de prácticamente nada.
Entonces, la idea es muy original. Así, un programa para decidir qué jugada tendría que hacer, ¿sí? Se usaba una evaluación del tablero, lo cual es lo que hacemos los jugadores de ajedrez. Pero hacer que una máquina encontrara eso requería de una fórmula numérica. Ahora, parece ser que Shannon entendía bastante de ajedrez porque su función de evaluación contiene un montón de conceptos. Voy a compartirles la pantalla para que vayan viendo, porque estoy leyendo el artículo que les voy a mandar también, ¿sí? Y déjenme parar esto. Ok, déjenme que comparto esto de acá. Este artículo se los voy a mandar, pero la función de Shannon es, bueno, desde luego la ventaja material. Cuando un jugador tiene más ventaja de piezas que el contrario, se dice que tiene ventaja, ¿no? La estructura de peones es importante. Los peones son una especie como los que definen qué se debe jugar, si hay agujeros en la posición, es decir, donde el rival puede poner una pieza o donde hay casillas débiles porque ya los peones se movieron. Es otra de las cosas que toma en cuenta Shannon. Peones aislados y retrasados. Ahorita les explico todo esto en detalle en el tablero. El control del centro, los peones en color opuesto al alfil propio, los peones pasados. Ahorita les voy a explicar todo esto. La posición de las piezas, los caballos avanzados, protegidos o atacados, las torres en columnas abiertas o semiabiertas, las torres en la séptima fila, las torres dobladas, la posibilidad de ataque, piezas que protegen otras piezas, ataques sobre otras piezas, ataques sobre casillas adyacentes al rey enemigo, clavadas, movilidad medida por el número de movimientos legales posibles. Bueno, todo esto Shannon lo tomó en cuenta para hacer una función que evaluara qué jugada debía hacer, y esa función lo que se hace, se evalúa en cada jugada que se debe hacer hacia abajo en el árbol de variantes, en este árbol que se va generando con las jugadas que se van haciendo más adelante, ¿no? Entonces, si nos vamos al tablero, déjenme que pongo esto acá, pongo mi tablero acá chiquito, ¿dónde está mi tablero? A ver, detengo acá, share screen, ¿dónde está mi tablero? ¿Cómo no está? A ver, un poco lo quité. Bueno, tablero de análisis. Ok, aquí está. Ok. Si ven el tablero, ahorita está viendo el tablero. Bueno, voy a poner la posición original. Y bueno, no, déjenme ponerles el editor. Y por ejemplo, voy a quitar voy a limpiar el tablero. Bueno, los peones aislados, por ejemplo, son peones que no tienen en sus, dejen poner el rey y les pongo las flechas, porque no se pueden ver las flechas. Ok, te lo análisis. Los peones aislados son aquellos que no hay peones en los laterales de este peón, ¿no? Por ejemplo, este es un peón aislado, ¿sí? Ese es uno de los temas de los que habla, o sea, valora y dice, bueno, cuando hay un peón aislado, es más difícil defenderlo porque no puedo usar otros peones me gustaría tener un peón acá u otro acá para defender este peón de acá, pero como ya no los tengo, entonces lo que tengo que hacer es usar las piezas. Entonces, tener un peón aislado puede ser una debilidad, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que Shannon había entendido que había que hacer, ¿no? También los peones retrasados. Por ejemplo, si yo tengo un peón aquí, no sé, aquí tengo un peón acá y otro peón acá, y yo tengo aquí mis torres, y acá tengo, por ejemplo, otro peón. Sí, bueno, este es un peón que está retrasado en la primera fila, ¿no? Y obviamente las dos torres están presionando sobre el peón retrasado. Los peones retrasados es un problema porque tampoco pueden ser defendidos por sus propios peones. También tenemos los peones doblados, que son peones que están en la misma columna o fila. No, perdón, en la misma columna. Estos son peones doblados. Estos serían peones doblados en la columna torre, ¿no? En la columna A, ¿no? Y los peones doblados, obviamente, son más débiles que dos peones acá, por ejemplo. Oh.
por ejemplo, esos dos peones que pongo, a ver, déjenme que pongo aquí. Estos dos peones defienden todas estas casillas, porque los peones, acuérdense que comen de costado. Entonces son muy difíciles de atacar de frente, porque si pongo yo el rey enemigo y quiero atacar a estos peones, no me deja pasar. Pero un rey que esté aquí se puede mover muy fácilmente hacia los peones de frente, ¿no? Entonces los peones doblados también son una debilidad en la partida. Pero lo que hizo Shannon, por eso es muy importante, porque define todas esas características. En muchas posiciones también, por ejemplo, son las torres en séptima fila. Significa que cuando una torre llega al contrario, ¿no? Voy a quitar este de acá. Una torre en séptima fila siempre es poderosa porque normalmente un rey puede estar acá y entonces ocupa, o sea, entra ya en el terreno enemigo, ¿no? Nimzovich, un jugador de ajedrez de Dinamarca, que era de Riga originalmente, decía que las torres tenían que ir a séptima fila, ¿no? El blanco tiene que ir a la séptima fila del blanco, pues desde luego que es esta que está acá, ¿no? Esta que estoy mostrando acá, ¿no? Entonces, otro de los conceptos de Shannon era las torres en la séptima fila. Y otro concepto que también nada más por completez es la clavada. La clavada es cuando, por ejemplo, yo tengo un rey, el caballo, por ejemplo, no se puede mover a ninguna casilla porque si se mueve, queda en jaque el rey. Entonces el caballo se dice que está clavado porque no se puede quitar. Ahora, esto es una clavada absoluta. El caballo no se puede quitar porque el rey está atrás y queda en jaque. Y si se pierde el rey, se pierde la partida. Pero si hay una reina, el caballo se puede quitar aunque le coman la reina. Esa es una, ¿por qué no se pierde la partida necesariamente? Por eso, ¿no? Déjenme mostrarles entonces, por ejemplo, la idea de la clavada que les estoy diciendo. El 4 en una partida, están viendo el tablero, ¿verdad? Jugó, creo que caballo acá, alfil acá, peón acá, caballo acá y alfil acá. Bueno, y aquí la cuestión es que el blanco hace esta jugada caballo por peón porque el caballo estaba clavado relativamente, era una clavada relativa. El otro se come la reina, le dan jaque con el alfil defendido por el caballo. El rey no puede venir acá porque está el caballo. Entonces juega acá y bueno, esto sería mate, pero este caballo no está acá. Bueno, la idea es que, no sé, con otra jugada, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, déjenme ponérselo de nuevo. Pero bueno, es que se llama el mate legal, es un mate muy sencillo que el caballo acá, no sé, el otro juega cualquier cosa, juega el alfil acá, saca el caballo, juega acá, no, acá, y no sé, cualquier jugada, juega acá, y ahora sí caballo por peón, alfil por dama, y ahora sí jaque, rey acá y mate, ¿no? Porque el rey no se puede venir acá tampoco porque está el caballo. Acá no puede por el alfil, aquí no puede por el alfil y aquí no puede por el caballo, ¿no? Entonces fíjense cómo la clavada esta del caballo se le dice clavada porque efectivamente parece que el caballo no se puede mover porque hay una pieza de mayor valor atrás. Si estuviese el rey, la clavada sería absoluta. El caballo simplemente no se puede mover. Pero si es una dama o otra pieza, el caballo puede salir porque al comer la dama es una clavada relativa, la partida no se pierde y en este caso pues se hace la combinación que le hicieron que hizo legal, ¿no? Con la que ganó esa partidilla en 5 jugadas o en 8 jugadas, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, Shannon considera dos tipos de estrategia para, para su programa de ajedrez, describiendo cómo debe jugarse. La primera la llamó la estrategia A, que busca variantes con una profundidad límite a lo largo de cada rama del árbol, generando todas las posibles jugadas y respuestas. Si nosotros vemos si nosotros vemos el árbol que estamos usando, el árbol tenemos un nodo principal y nos vamos bajando en las diferentes ramas, ¿no?
Y las ramas, más o menos el ajedrez tiene un ramaje de como de 30, es decir, por cada movimiento hay 30 posibilidades y a su vez cada movimiento tiene 30, entonces se crea un árbol muy grande, ¿no? Entonces, Shannon se le ocurre una estrategia tipo A, que es buscar variantes con una profundidad límite, es decir, busca hasta profundidad 5, 6 o 7, lo que pueda, de acuerdo a la memoria que tenga, ¿no? A lo largo de cada rama. Y tiene que analizar todas las posibles jugadas y respuestas. La decisión de qué jugada hacer se encargaba el algoritmo Minimax, que ya explicaremos, ¿no? La otra estrategia, la llamada tipo B, tiene una manera de hacer una búsqueda selectiva dependiendo de ciertos criterios para analizar una variante más profundamente que otras. Es decir, había variantes más prometedoras de acuerdo a cierta evaluación y entonces el programa debería decidir sobre esas posibilidades en lugar de otras. Pero eso puede ser un error porque a veces, por ejemplo, si yo hago una jugada que sacrifico la dama y no veo la jugada que sigue, puedo pensar que la jugada es muy mala. Pero si la siguiente jugada doy mate, entonces mi sacrificio de la reina es correcto. Pero si yo solamente valoro la posición hasta el sacrificio, puedo decir no porque pierdo la reina. Entonces voy a descartar esa variante porque pierdo la reina, sin ver la siguiente jugada. Entonces ahí hay un problema que en inteligencia artificial se denomina el problema de del, ¿cómo se llama? Del horizonte. Si ustedes están en la playa y se está poniendo el sol y ven el mar y ven como el sol se va escondiendo atrás del mar, ¿sí? Llega un momento que ya no pueden ver el sol, ¿no? Porque ya se escondió prácticamente. O sea, no pueden, aunque levanten más la vista, aunque se paren encima de algo, ya no pueden ver el sol, ¿no? Eso se llama el problema del horizonte. Es decir, en el caso de la estrategia tipo B, Shannon decía, voy a hacer una búsqueda selectiva dependiendo de ciertos criterios, pero les digo, eso puede ser un problema porque si yo hago una jugada que parece mala, a lo mejor es mala en el momento, pero 2 o 3 jugadas adelante a lo mejor se ve que la jugada no es tan mala, que al contrario puede ser una buena jugada, ¿no? Entonces, en general, la decisión de la estrategia B tiene que ver mucho con cierto tipo de posiciones donde se pueda casi asegurar que ciertas jugadas o ciertos movimientos no son lo suficientemente buenos como para como para mantenerlos en el análisis, ¿no? Porque acuérdense que si tengo que crear un árbol de variantes y analizar cada posición que se está dando, pues lo que voy a tener es algo así como, por ejemplo, la primera vez tengo 30 posibles jugadas, ¿no? Pero después tengo otras 30 posibles jugadas, ¿no? Entonces tengo 30 por 30, tengo 900 jugadas posibles por analizar. Pero si cada una de esas tiene 30 variantes, sí tengo 30 por 30 por 30, ¿no? Y si tengo un cuarto movimiento, tengo 30 a la 4. Y entonces ya empieza a crecer enormemente el árbol de variantes, ¿no? Hoy los programas de ajedrez pueden analizar millones de jugadas, literalmente, en segundos, ¿eh? Entonces, pero son muy, muy eficientes, ¿no? Y de hecho, uno de los problemas que se tiene en programación es el tipo de lenguaje que se usa para precisamente hacer el análisis del árbol de variantes con el algoritmo Minimax, ¿no? Y se busca pues atajos y acortar el asunto para que sea más rápido. Un atajo puede significar la diferencia entre un programa que juegue bien y otro que juegue mediocremente, ¿no? Bueno, déjenme decirles que, que prácticamente, tengo un minuto, termino el miércoles con el artículo de Shannon. Se los voy a dejar, es un artículo largo, hay cosas que me parece que son un poquito de paja, que aquí no tomo en cuenta, pero se los voy a mandar para que lo tengan y les doy la referencia en las páginas porque es un compendio de artículos de ajedrez, ¿no? Por computadora, para que tengan el artículo completo con las gráficas, porque por ahí está en internet, pero no vienen las gráficas que usó Shannon en su artículo, ¿no? Entonces, se los voy a mandar eso, pero evidentemente termino con esto y lo siguiente que vamos a ver es uno de los primeros intentos de los años 70 de hacer un programa de ajedrez ya con computadoras reales y demás, ¿no? Aunque ya antes había intentado
y ya platicaremos un poquito de eso, ¿no? ¿Dudas con respecto a esto? ¿Dudas con respecto a su tarea? ¿Todo bien? Creo que sí. Bueno, parece que sí. A lo mejor los dormí, ahora sí están todos dormidos, pero bueno. No, no veo. Ok, bueno. Entonces nos vemos el miércoles aquí a las 8:10 empezamos. Gracias, Carlos, Enrique, Dulio, Carla, Jessica, desde luego, Eric, Enrique, y no sé si se me está quedando alguien.